es el componente, el compromiso axial inflamatorio es la manifestación más común y sin duda es importante. Estas son las entidades en las cuales está englobado este grupo de enfermedades. Tener presente que sobre todo en el espondilitis anquilosante la enfermedad inicia de forma muy lenta y puede empezar a veces con otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo una artritis reactiva, y a las finales el paciente llega a un diagnóstico en el lapso de años a espondilitis anquilosante. Entonces, hay diversas características que engloban este grupo de enfermedades, y dentro del componente axial, sin duda la sacroiliitis unilateral o bilateral es una manifestación sin duda importante. La uveitis anterior aguda, que es otra característica clínica en los pacientes con espondiloartritis, es sin duda también prominente. Y las características principales, aparte del componente axial, es la distribución, el patrón de compromiso articular periférico. El compromiso articular periférico característicamente se presenta como una mono o una oligoartritis asimétrica, usualmente que compromete miembros inferiores. Puede posteriormente comprometer miembros superiores, sí, ¿no? Pero el patrón característico es de una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del patrón de la artritis reumatoide, que es una poliartritis simétrica y aditiva, ¿no? En cuanto al compromiso ocular, ya hemos mencionado, la uveitis es un punto importante y tiene que ser específicamente una uveitis anterior aguda unilateral. Esa es la característica desde el punto de vista clínico, ¿no? del compromiso ocular. Hay que pedirle al médico oftalmólogo que nos especifique justamente si este es el patrón del compromiso. El otro aspecto importante también es el compromiso de la centesis. Las centesis no son otra cosa pues que la unión de la cápsula articular, tendones o ligamentos a nivel del tejido óseo, ¿no? Y la inflamación de esa zona la llamamos una endosopatía. Adicionalmente, desde el punto de vista genético, este grupo de enfermedades comparte la positividad del HLA-B27, y como vamos a ver, la positividad de B27 tiene que ver mucho con aspectos regionales, aspectos raciales. Es mucho más frecuente en personas de origen europeo, caucásicos, ¿no? Y es menos frecuente en poblaciones de raza negra, nosotros y también los asiáticos. Y nosotros en Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, en el Perú es uno de los que tiene menos porcentaje del B27. Los pacientes, por ejemplo, con espondilitis anquilosante y positividad de 27 están alrededor del 30% en el Perú. Si lo comparamos con México o Colombia, están alrededor del 60% aproximadamente. Entonces, este marcador genético en países, en grupos digamos raciales en los cuales hay mayor frecuencia de este marcador, es más útil desde el punto de vista de diagnóstico. Por último, las lesiones cutáneas se comparten en estas entidades. De hecho, como sabemos, pues la psoriasis también está dentro de este grupo de enfermedades, y estas lesiones eritematoescamativas también se pueden presentar en otras enfermedades como en las artritis reactivas. La evaluación de tesis se puede hacer a través de este índice. Es un índice simplificado de puntos de tesis, y tenemos pues en nuestro cuerpo sin fin
de zonas de tesis. Entonces, este índice de masa justamente es para tratar de, digamos, cuantificar y evaluar a un paciente al respecto, entonces, en cuanto al compromiso de tesis. Entonces, desde el punto de vista anterior, se evalúa el segundo y séptima unión condroesternal, la espina ilíaca anterosuperior, las crestas ilíacas, en la parte posterior, espinas ilíacas posterosuperiores, la unión entre la quinta vértebra y el sacro, ¿no? El espacio intervertebral y el último espacio intervertebral, y la inserción del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo, ¿no? Entonces son 2, 4, 6, 8, 11, son 13 puntos, ¿no? Que son para evaluar en un paciente que tiene una espondiloartritis, y el objetivo de evaluar esos 13 puntos es ir viendo cómo va yendo la respuesta al tratamiento. Esa es la idea de hacer este índice de evaluación. Al ser el compromiso axial inflamatorio importante, la característica de una lumbalgia inflamatoria tiene que ser parte importante de nuestra evaluación desde el punto de vista de la anamnesis. Este grupo de enfermedades, como regla general, se presenta en personas jóvenes, por lo tanto, la lumbalgia inflamatoria se presenta justamente en personas, algunos consideran dentro de los criterios de clasificación menos de 45, otros menos de 40 años, en todo caso en personas jóvenes. Y un dolor, la característica principal, bueno, una de las características de una lumbalgia inflamatoria que es de tipo crónica, definiendo una lumbalgia crónica en un tiempo de enfermedad mayor de 3 meses. ¿Okay? Entonces, pacientes con lumbalgia, pacientes jóvenes con una lumbalgia crónica, tenemos que evaluar si es que el dolor es de tipo inflamatorio. Y la característica que nos van a definir si es o no inflamatorio es, uno, si está asociado o no a rigidez axial mayor de 30 minutos. Número 2, si el dolor despierta al paciente en las noches, o sea, el paciente está durmiendo y a partir de las 2 de la mañana el dolor lumbar lo despierta. Si está asociado a dolor glúteo alternante, desde el punto de vista de las características que modifican el dolor, que son una mejoría de dolor con la actividad física, pero no mejora con el reposo, a diferencia del dolor mecánico, como ya sabemos, ¿no? Y teniendo en cuenta esos aspectos, podemos definir si un paciente tiene una lumbalgia mecánica o una lumbalgia inflamatoria. Entonces, primer punto, dolor lumbar crónico en un paciente joven asociado a rigidez axial, dolor nocturno, dolor glúteo alternante. Muy bien, entonces, como les mencionaba, pues, ¿no? la frecuencia de este grupo de enfermedades está en relación directa con la positividad del B27 en la población. Entonces, por ejemplo, en Japón, la frecuencia, la prevalencia del B27 en la población general es de menos del 1%, y miren el porcentaje de pacientes con espondiloartritis, ¿no? 0.0095%, un porcentaje muy bajo. En Estados Unidos, la población general tiene 8%, fundamentalmente los caucásicos, y la frecuencia de espondiloartritis llega a ser hasta del 2%. En Alemania, más o menos una situación similar que en Estados Unidos. Rusia y Alaska, ese porcentaje también más o menos incluye pues, más o menos el 2%, pero hay algunas poblaciones como unos indios nativos de aborígenes de Norteamérica, en el cual
La frecuencia del 27 en esa población llega a ser del 20% y la frecuencia de espondiloartritis en este grupo es de 2.5. Entonces, definitivamente va directamente relacionado la frecuencia de espondiloartritis en una determinada población, teniendo en cuenta la frecuencia del B27. Este es un estudio realizado en nuestra población sobre la frecuencia de diversos tipos de alelos de clase 1 y clase 2, y vemos pues que la frecuencia del B27 es de 0.68. Y este es un estudio epidemiológico que se realiza en poblaciones que no tienen las estadísticas adecuadas, suficientes, ¿no? Para poder definir la frecuencia de una determinada enfermedad en una determinada población. Y este estudio se realizó en una población urbana marginal del cono oeste de Lima, y lo que se vio que las espondiloartritis estaban en un porcentaje de 0.4% y vemos la espondilitis anquilosante 0.05%. O sea, es una enfermedad poco frecuente en nuestra población, ¿no? Específicamente la espondilitis anquilosante, ¿no? Y la frecuencia del B27 de nuestra población, como habíamos mencionado, 0.6%, y eso va asociado justamente a un poco porcentaje de este tipo de enfermedades. Ya hemos hablado sobre la endocitis. Otra característica desde el punto de vista clínico es la dactilitis. Todo paciente que ustedes vean que tenga dactilitis definida como una tumefacción difusa de algún dedo de la mano o de los pies, ¿no? Nos debe hacer pensar que ese paciente presenta un cuadro de una espondiloartritis, y obviamente debemos descartar causas infecciosas de dactilitis, ¿no? En todo caso, esta es una dactilitis no infecciosa. El B27 ya hemos mencionado, es el factor predictivo más importante del desarrollo de esta enfermedad. Tener presente las variables raciales, que habíamos mencionado, pues que más del 90% de pacientes con espondilitis anquilosante caucásicos tienen este marcador genético, pero en esta población alrededor del 30% son B27 positivos. Y digamos, la importancia de este antígeno B27, el condicionamiento puede ser hasta del 50%. Tener presente que hay más de 25 subtipos de este marcador genético, pero solamente algunos de ellos están asociados a la enfermedad. Este cuadro es de la frecuencia del B27 en población caucásica con diversas manifestaciones. Y acá les muestro un dato: pacientes que tienen solamente uveitis anterior aguda sin tener ningún tipo de manifestación de espondiloartritis, puede llegar esta población que solamente que tiene una uveitis anterior aguda unilateral hasta un 50% de B27. Otra característica que se presenta fundamentalmente en la espondilitis anquilosante, que es la insuficiencia aórtica y el bloqueo aurículo-ventricular, pacientes que solamente tienen insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz de aorta, no por insuficiencia valvular per se, la positividad del B27 en población caucásica puede ser hasta un 80%. ¿Bien? Entonces, el B27 sin duda juega un papel importante en la frecuencia de la enfermedad y también en la aparición del mismo. El punto principal acá en este grupo de enfermedades es identificar a los pacientes de manera temprana, sobre todo los pacientes que tienen posibilidades de desarrollar espondilitis anquilosante.
El retraso en el diagnóstico en diversos estudios puede ser entre 5 a 10 años. Y ese retraso en el diagnóstico es por diversas razones. Uno, porque esta es una enfermedad que progresa muy lentamente. Y número dos, porque los pacientes van a atenderse a la consulta por un dolor lumbar y salen con el mismo diagnóstico, salen con diagnóstico lumbar, ¿no? Entonces hay que saber identificar y se nos debe parar la oreja. Si un paciente joven viene por dolor lumbar, tenemos que descartar de todas maneras primero una lumbar inflamatoria. Entonces tenemos que tener presente bien eso. Okay. Entonces estos criterios para espondiloartritis son fundamentalmente dirigidos a identificar de manera temprana pacientes que potencialmente van a desarrollar espondilitis anquilosante. Dentro de este grupo de enfermedades, la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica son las enfermedades más discapacitantes. Entonces, una identificación temprana de estos pacientes nos va a permitir un diagnóstico temprano y un manejo temprano sanguíneo. ¿Okay? Entonces, lo primero, si un paciente tiene un dolor lumbar inflamatorio y otro tipo de manifestaciones clínicas asociadas, ese paciente puede cumplir un diagnóstico de una espondiloartritis. Entonces, este es uno de los primeros criterios que se usaron en el año 91, como ustedes ven, y la característica inicial, dolor lumbar inflamatorio más artritis, usualmente en miembros inferiores con estas características: dolor glúteo alternante, como habíamos visto, sacroilitis, historia familiar. Este es un punto sin duda importante, antecedente familiar de espondiloartritis, antecedente de psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal, o antecedente de uretritis o enfermedad diarreica infecciosa. Y estos son los criterios actuales del grupo ASAS. Es un grupo internacional en el cual, como punto inicial, paciente que tiene dolor lumbar crónico de menos de 45 años, ¿no? Debemos de evaluar, uno, si tiene dolor inflamatorio, y en esos pacientes hacerle estudio de imágenes de sangre ilíaca si es que corresponde, o estudio del B27, y buscar la presencia de otras características, ¿no? Efectivamente, dolor lumbar inflamatorio tenemos que definirlo. Tenemos que definir si hay artritis, sobre todo en miembros inferiores, como ya mencionado, si hay endesitis, uveitis, dactilitis, antecedentes familiares, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Y un punto importante a considerar acá: buena respuesta a antiinflamatorios. Un paciente con un dolor lumbar crónico de características mecánicas no suele responder bien a los años, ¿no? Entonces, un paciente que tenga una lumbar inflamatoria, con sospecha en todo caso de lumbar inflamatoria, y que tenga una buena respuesta, una disminución importante del dolor axial, ¿no? Es también una característica de este tipo de pacientes. Y las espondiloartritis también pueden ser periféricas, o sea, solamente que haya compromiso articular periférico sin compromiso axial. Un ejemplo claro es las artritis reactivas, por ejemplo. Y se puede hacer una combinación de ambas clasificaciones, tanto espondiloartritis axial como periférica. El estudio de imágenes sin duda es muy importante, la evaluación de estos pacientes, y la resonancia magnética está jugando un papel muy importante en el diagnóstico temprano de estos pacientes. En esta imagen de acá, lo primero que salta a la vista es la cuadratura vertebral, sobre todo esta vértebra de acá. Normalmente, los cuerpos vertebrales tienen una concavidad anterior.
Y acá, en esta radiografía, esa concavidad anterior se pierde. Se ve una vértebra recta, ¿no? Parecida a las vértebras de la columna dorsal, que tienen menos concavidad o ninguna. Y la otra característica que vemos acá es que, no sé si usted llega a ver acá una imagen sombreada, ¿sí? Vertical, ¿no? Ese es un sindesmófito, que no es otra cosa que la calcificación del borde externo del disco intervertebral o la calcificación del ligamento longitudinal anterior o longitudinal posterior. Bien, entonces, este es un sindesmófito, ¿no? Y la resonancia, por ejemplo, nos muestra zonas de hiperseñal. Ustedes ven esta vértebra, tiene un color oscuro, ¿sí? Y acá en el borde superior se ve una imagen hiperintensa. Esta secuencia es la secuencia de Stier, ¿no? Y reconocemos que es una secuencia de Stier porque el líquido cefalorraquídeo se ve blanco y la grasa se ve oscura. El Stier es, como ya mencionaba en la mañana, es la secuencia T2 con supresión grasa, ¿no? Entonces, pero adicionalmente, si ustedes ven, hay zonas también de hiperseñal en las facetas interarticulares, ¿sí? En la parte posterior. Comparen esta zona, es más oscura, y esta zona se ve de mayor intensidad. Esta secuencia es T1, y en la T1 vemos que es de color blanco, ¿no? Estos puntos son de color blanco y es parecido a la grasa, ¿no? Y eso sería pues lo que se llama un infiltrado graso, o sea, eso nos está indicando que ha habido una lesión previa. Entonces, en la sacroiliaca vemos, por ejemplo, en el Stier, una hiperseñal a nivel del borde ilíaco, pero también a nivel del borde sacro, ¿no? Acá de la misma manera, y en la secuencia T1 vemos esta zona que está más oscura, ¿sí? Vemos esta zona más oscura que coincide con la zona más blanca, por ejemplo esta de acá, ¿no? Entonces, en el T1 lo inflamatorio se debería hipointenso o hiposeñal, y en el Stier se vería como una hiperseñal, al contrario. Y el gadolinio, el contraste con gadolinio nos sirve para resaltar, mostrarnos que hay una hiperseñal importante, pero también nos indica, sobre todo en esta zona, de que hay también un proceso de una sinovitis, o sea, hay aumento de captación de la membrana sinovial de la articulación sacroiliaca. Acá igual, acá solamente en esta secuencia se ve pues una hiperseñal a nivel de la membrana sinovial de la articulación sacroiliaca en ambos lados. Y esto, conocido como el síndrome de Romanus, es la zona, es un área de hiperseñal en la zona de entesis, ¿no? En los ángulos tanto anterior o posterior, ¿no? Indica pues inflamación en la zona de inserción de los ligamentos en el cuerpo vertebral. Entonces la resonancia juega definitivamente un papel muy importante en el diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades. Nos permite detectar de manera temprana sacroilitis cuando una radiografía no nos muestra nada, ¿no? Nos puede indicar si ha habido un proceso ya crónico o hay un proceso inflamatorio activo. Bien, entonces, en el condilitis
artritis anquilosante, esta es una enfermedad de personas jóvenes, como ya hemos mencionado, predominio de varones, más común, como ya hemos mencionado, en caucásicos, el dolor lumbar, ya hemos mencionado, y la evaluación física tiene que considerar, uno, compromiso de articulaciones sacroiliacas, y para esto es característico el dolor glúteo. Un paciente con dolor por compromiso de sacroiliacas va a referir, uno, dolor a nivel glúteo, usualmente alternante. Alternante implica, pues obviamente por su nombre, que hay momentos en el cual duele el lado derecho y después el lado izquierdo y viceversa. El paciente no puede permanecer por mucho tiempo sentado, se siente incómodo. De hecho, el dolor cuando hay compromiso de sacroiliaca principalmente es cuando está sentado. ¿Okay? Y desde el punto de vista de examen físico, la palpación directa, ¿no? la compresión directa sobre la articulación sacroiliaca es el método más sensible para evaluación de esta articulación. Adicionalmente, al ser esta una enfermedad que condiciona la limitación de la movilidad axial, tenemos que hacer justamente eso, ¿no? Tenemos que hacer la medición del movimiento tanto lateral como anterior de la columna lumbar y también la movilidad cervical. Y por último, la expansión torácica. Se le pide al paciente, primero tenemos que identificar el cuarto espacio intercostal. Agarramos nuestra cinta métrica, le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada, luego que haga una expiración forzada, que bote todo el aire, y ahí tomamos la primera medición. Primero le pedimos que haga una inspiración forzada, luego una expiración forzada, tomamos la primera medida ahí, le pedimos que aguante la respiración y le pedimos que haga nuevamente una inspiración forzada. Entonces tiene que haber en los hombres un desplazamiento de 3.5 centímetros o más y en las mujeres 3 centímetros o más. La prueba de Schober es para evaluar la movilidad de columna lumbar y la prueba de Schober clásica es palpando la espina ilíaca posterior superior, se hace un trazado hacia la línea media, ¿no?, de ambas espinas ilíacas posterior superiores y se usa 1 centímetro y se mide 10 centímetros hacia arriba. Y se le pide al paciente que haga una flexión de la columna. El desplazamiento de la cinta métrica debe ser de más de 3 centímetros para que sea normal. Hay otra prueba que también podemos usar, el mismo Schober pero modificado, en el cual lo que hacemos es trazar una línea de las crestas ilíacas hacia el punto medio, medimos 5 centímetros hacia abajo, 10 centímetros hacia arriba y le pedimos que flexione la columna, y cuando se toman esas medidas el valor normal debe ser de 4 centímetros o más. Distancia de dedos suelos sirve fundamentalmente para evaluación del mismo paciente. No hay una medida normal, ¿no? Cada uno tiene su propia medida y fundamentalmente se hace para hacer seguimiento de cómo va yendo la movilidad de la columna. La distancia mentosternal normalmente tiene que ser 0, ¿no? Uno debe poder pegar el mentón al esternón, salvo que tengamos papada. La distancia de occipucio-pared debe ser normalmente también 0. Evaluación de sacroiliaca que ya habíamos mencionado, compresión directa sobre la articulación.
Y estas pruebas, poco usadas realmente, pero están descritas. Muy bien. Estos criterios de Nueva York del año 84 hasta ahora se siguen usando. Hasta ahora se siguen usando, siguen siendo válidos, ¿no? Y son criterios de diagnóstico, ¿no? Un paciente que tenga dolor lumbar crónico, que no mejora el reposo y mejora con el ejercicio, o sea, un dolor lumbar inflamatorio, asociado a limitación de movilidad de la columna, tanto en los planos sagital y frontal, con espacio torácica reducida, y sacroiliitis bilateral grado 2 a 4 o sacroiliitis unilateral grado 3 a 4, diagnóstico, ¿no? Un paciente con esas características tiene espondilitis anquilosante o tiene espondilitis anquilosante, no hay otra. ¿Okay? No hay otra enfermedad que produzca eso, ¿no? Dolor lumbar inflamatorio, excepto, la artritis psoriásica. La artritis psoriásica, la forma espondilítica, también puede dar estas características, ¿no? Pero obviamente asociado a psoriasis, ¿no? Entonces, un paciente que cumpla estas características sin compromiso cutáneo de psoriasis es una espondilitis anquilosante, ¿no? Y si tiene lesiones cutáneas de psoriasis es una espondilitis anquilosante, es una artritis psoriásica forma espondilítica. María olvidado mencionar la movilidad cutánea, la movilidad lumbar limitada en los planos frontales, el T de Schober, y la sagital, o sea, el movimiento lateral, se puede hacer de dos maneras. Uno, se hace una marca sobre el punto medio de la cresta ilíaca, se traza una marca 20 centímetros hacia arriba y se le pide al paciente que haga una movilidad lateral. Se mide la diferencia de las distancias y valores mayores de 3 centímetros es valor normal. La otra manera es estando de pie, se le pide al paciente que pegue la mano en el muslo, se traza una marca en el muslo por debajo del tercer dedo y se le pide al paciente que haga un movimiento lateral. Esta marca, este movimiento lateral no tiene un valor específico, sino solamente para hacer seguimiento. Radiología ya hemos mencionado. Sacroiliitis radiológica suele ser tardía, ¿no? Es preferible el paciente que tiene un dolor axial inflamatorio, dolor glúteo alternante, pedir en una radiografía normal, pedir una resonancia magnética. Cuando hay ya cambios radiológicos, pues el paciente ya tiene cambios importantes. Acá en esta radiografía, por ejemplo, vemos en esta radiografía, en la sacroiliaca izquierda, vemos una irregularidad de los bordes. Acá hay una erosión, ¿no? Hay esclerosis subcondral con espacio conservado, y acá en el lado derecho igualmente vemos irregularidad de los bordes, erosiones, esclerosis subcondral, pero aparte de eso hay disminución del espacio sacroiliaco, del espacio articular. Entonces acá tiene una sacroiliitis de grado 3 y acá tiene una sacroiliitis de grado 3 también, porque hay erosiones. Si no hubiera erosiones, ahí sería una sacroiliitis de grado 2. Nuevamente, ¿no? Irregularidad de los bordes con esclerosis, disminución del espacio. Acá ya no se ve sacroiliacs, ¿no? Totalmente fusionada, ¿no? Lo que habíamos mencionado, cuadratura vertebral, cinemofitos. Acá vemos claramente los cinemofitos, orientación vertical y finos, ¿no? Vista anterior-posterior, calcificación del ligamento longitudinal anterior,
también acá hacia los lados, de mojitos, ya esto es ya una caña de bambú. Tomografía era importante hasta antes de que hubiera la resonancia magnética. Cuando había dudas se solicitaba este estudio. Ahí acá claramente se ve pues la esclerosis subcondral con la disminución del espacio. Y esta es una fotografía clásica en reumatología que muestra pues, cómo va evolucionando un paciente con espondilitis anquilosante en el tiempo, ¿no? Entonces no queremos que ese paciente llegue en esta situación, ¿no? Tiene las caderas flexas, ¿no? Probablemente este paciente tiene un compromiso de articulación coxofemoral bilateral y cómo va encorvándose el paciente, ¿no? De hecho, la flexión de cadera es el factor pronóstico, de mal pronóstico principal en estos pacientes. Y de hecho, a todo paciente con espondilitis anquilosante se le debe hacer medición de los rangos de rotación de cadera, ¿no? O sea, dentro de la evaluación, dentro del seguimiento de un paciente con espondilitis anquilosante, tenemos que tomar la parte de radiografía ilíaca, radiografía de caderas, y tenemos que medir con goniómetro cómo va yendo el rango articular. El rango articular más sensible que se compromete con el compromiso de la articulación coxofemoral es la rotación interna. La rotación interna. ¿Ya? Y la rotación interna, ¿cómo es en la cadera? Uno pensaría que es así, es exactamente al revés, ¿no? Imagínense que esté echado, ¿no? La cadera en flexión, esta es la rotación externa y hacia acá es la rotación interna. Imagínense que esté echado, esto es rotación externa y esto es rotación interna. Entonces es importante hacer evaluación del compromiso de cadera. Puede haber compromiso extraesquelético, y ya habíamos mencionado la uveitis, pero también puede haber insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz de la aorta. Puede haber también compromiso pulmonar, fibrosis apical. Obviamente en nuestra población tenemos que diferenciarlo de la tuberculosis. Puede haber también compromiso renal, el más frecuente sin lugar a dudas la amiloidosis por enfermedad crónica, pero también puede haber glomerulopatías asociadas. Puede haber compromiso mesangial o una nefropatía por IgA también. Muy bien. Ya hemos hablado en el grupo en la almenada hasta el cansancio que todo tratamiento que implique un paciente con enfermedad crónica, la parte inicial del tratamiento es la educación. La educación juega un papel fundamental en cualquier enfermedad crónica. Entonces, ya hemos hablado sobre esto, pero no está de más volver a insistirles en este aspecto. La terapia física juega un papel importantísimo en el manejo de esta enfermedad. Un paciente que haga actividad física va a ir mejor, sin lugar a dudas, va a tener mejores posturas y menos posibilidades de tener, en caso que llegue a tener anquilosis, va a tener mejores posturas, ¿no? Y imagínense estar con el cuerpo en flexión, ¿no? ¿Cómo hacen después? ¿Quieren mirar? ¿No? Entonces es importante que el paciente mantenga siempre una postura recta. Hay ejercicios que están contraindicados, fundamentalmente el ciclismo, por la posición que tiene que adoptar cuando se maneja bicicleta. Los antiinflamatorios no esteroideos, en líneas generales, en la espondiloartritis es base fundamental de manejo de estos pacientes, y más aún en la espondilitis anquilosante, porque son medicamentos que han mostrado
que tienen un efecto modificador de curso de enfermedad. ¿Okay? A diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que solamente tiene efecto analgésico, no tienen ningún otro tipo de objetivo los antiinflamatorios en artritis reumatoide, por ejemplo. Pero en esta enfermedad los antiinflamatorios son la base del tratamiento. Son la base del tratamiento. Y como son jóvenes, podemos darle dosis plenas sin mayor problema. Nunca olvidaron que tenemos que evaluar de todas maneras función renal en estos pacientes, ¿no? Entonces, antiinflamatorios por tiempo prolongado. Drogas modificadoras de curso de enfermedad en artritis reumatoide, pero en espondilitis anquilosante estas drogas son útiles fundamentalmente para el manejo de compromiso articular periférico. Para compromiso axial no sirve ni sulfasalacina ni el metotrexato. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa vienen siendo usados desde hace aproximadamente unos 15 años en este grupo de enfermedades y muestran resultados muy importantes en cuanto a mejoría del componente axial y del componente periférico. Tiene algunas complicaciones, como ya sabemos, ¿no? Pero definitivamente son terapias en algunas circunstancias, yo creo, de primera línea en el manejo de esta enfermedad. De hecho, para indicar un anti-TNF, la mayoría de guías dice que debe, antes de iniciar un anti-TNF, debe haber fallado por lo menos 2 cursos de antiinflamatorios no esteroideos. Y por último, el anti-IL-17, el secukinumab, es una droga nueva que ha mostrado también beneficios desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista de progresión de enfermedad. Actúa tanto en pacientes que tienen dactilitis, que tienen efesitis, en pacientes con compromiso axial, con compromiso periférico, y usualmente está indicado en pacientes que tienen falla a los TNF. Entonces, este artículo es las recomendaciones para el manejo de espondiloartritis no radiográfica axial, o sea, pacientes que tienen manifestaciones axiales inflamatorias por resonancia magnética y pacientes con espondilitis anquilosante ya definida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en pacientes con espondilitis anquilosante activa, vemos pues que los antiinflamatorios siguen siendo fundamentales, ¿no?, en el manejo de esta enfermedad, y como ustedes ven acá, no hay una droga preferida, no es que tengamos que usar solamente indometacina o solo naproxeno o solo ibuprofeno, usemos cualquier antiinflamatorio. Realmente la respuesta benéfica antiinflamatoria es independiente, o mejor dicho, es dependiente del individuo. Cada persona responde de una manera distinta a un antiinflamatorio. Por eso, antes de usar el anti-TNF se indica pues, justamente que debe usarse por lo menos 2 AINES previos. Terapia física, como estamos viendo, también juega un papel importante. Glucocorticoides sistémicos usualmente no están indicados en líneas generales y se pudiera considerar cuando hay enfermedad articular periférica. Para compromiso axial no sirve para nada. Si hay falla antiinflamatorios, entonces considerar los inhibidores de factor de necrosis tumoral, y no hay terapia preferida, o sea, se puede usar cualquiera de los anti-TNFs, y si la enfermedad presenta algunas características como por ejemplo uveitis recurrente,
los anti-TNFs monoclonales, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, infliximab o adalimumab, son los preferidos en esas circunstancias, ¿no? Proteínas de fusión como el etanercept no son tan útiles para manejo de uveitis en estos casos. Entonces, un paciente con espondilitis anquilosante, le damos la consulta con el oftalmólogo hace su tratamiento respectivo, no mejora, entonces se da de preferencia uno de estos dos anti-TNFs. Si no hay una respuesta suficiente, se puede dar otro tipo de anti-TNF. Otra guía publicada el año pasado, una serie de aspectos, ¿no? Considerar, definitivamente todos consideran inicio de antiinflamatorios no esteroideos a la dosis máxima tolerada. O sea, a estos pacientes se le da dosis máximas de antiinflamatorios. Entonces, si le damos ibuprofeno, debemos de darle entre 1200 y 2400 miligramos diarios. Si le damos diclofenaco, le daremos 150 miligramos diarios. Si le damos indometacina, le daremos dosis máxima, 150 miligramos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se evalúa cada 2 a 4 semanas. Si hay una buena respuesta, continuar. Educación, como ustedes ven, a todos los pacientes educación, ejercicios a todos los pacientes, no fumar a todos los pacientes, ¿no? Si el paciente no mejora, agregar glucocorticoides e inyección para compromiso articular periférico. Si el paciente no mejora, se puede usar NIMARS biológicos. Y si no mejora con los NIMARS biológicos, anti-TNFs, pasar a otro anti-TNF o pasar a un inhibidor de IL-17, específicamente el secukinumab. Muy bien. En cuanto a artritis reactiva, esta es una enfermedad que está condicionada su aparición por un proceso infeccioso que ha ocurrido dentro del mes de aparición del proceso de artritis. Característicamente, la artritis reactiva es bacteriana, es de compromiso monoarticular u oligoarticular, con más frecuencia monoarticular y, como hemos dicho, es más frecuente en miembros inferiores. Las infecciones más frecuentes asociadas a artritis reactiva son las infecciones del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario. Sin embargo, se ha descrito artritis reactiva con cualquier gen que ustedes piensen. Inclusive hay una artritis reactiva asociada a la micobacteria, Mycobacterium tuberculosis, que es la artritis reactiva de Ponce. Tiene inclusive un nombre epónimo. Muy bien. Una característica importante de este tipo de pacientes, de esta espondiloartritis periférica, es que el pronóstico es bueno. El 80% de los pacientes evoluciona de manera favorable con remisión completa de síntomas, y hay un 20% que puede hacerse crónico y puede progresar más bien a otro tipo de enfermedades, entre ellas la espondilitis anquilosante. El término este de síndrome de Reiter ya no se usa, de hecho, pero había características pues, de la triada o tetra, ¿no? Uretritis, artritis, conjuntivitis y asociado a compromiso cutáneo, la queratodermia hemorrágica. Las características cutáneas, como ustedes ven, son bastante parecidas a la artritis psoriásica. La diferencia está en que en la psoriasis usualmente pues compromiso de plantas o palmas no se presenta, o compromiso genital tampoco, o compromiso de mucosa, ¿no? La balanitis circinada es una característica de este grupo de enfermedades de las artritis reactivas, ¿no? Entonces, usualmente se caracteriza por una
mono o oligoartritis aguda, ¿no? Que compromete miembros inferiores, usualmente no asociado a un proceso febril, pero precedida de un cuadro infeccioso. La identificación de la infección de la infección precedente se puede detectar hasta un 60% y un 40% de pacientes en los cuales no se detecta. Compromiso cutáneo, ya hemos visto, bastante importante en este grupo de pacientes, pero también pueden algunos pacientes tener dactilitis y compromiso axial. Desde el punto de vista etiológico, los gérmenes intestinales enteroinvasivos son los que se asocian con más frecuencia a este tipo de manifestaciones: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, y del tracto genitourinario fundamentalmente la Chlamydia trachomatis, pero también la Chlamydia pneumoniae también se ha asociado a este tipo de artritis. Puede asociarse, ya hemos visto, con conjuntivitis, lesiones genitales, y todo paciente con artritis activa debemos de hacer solicitud de serología de VIH. La asociación de VIH con artritis activa es bastante importante y no debemos de dejar nunca de solicitar este tipo de examen en pacientes que tienen un diagnóstico de artritis activa. Puede haber compromiso axial, como hemos mencionado, ¿no? Y la determinación de clamidia se hace a través, uno, de hisopado uretral, y dos, por serología. En caso de sospecha de Chlamydia pneumoniae, obviamente hisopado ahí. La única artritis activa en la cual está indicado el uso de antibióticos es la artritis activa por clamidia. Y este es un trabajo importante que muestra la eficacia del tratamiento con antibióticos, si bien ha sido un número pequeño de pacientes, pero las combinaciones de antibióticos han sido útiles en la reducción del proceso inflamatorio, ¿no? Y la resolución de los síntomas. Se puede usar cualquiera de estas combinaciones: doxiciclina más rifampicina o acitromicina más rifampicina, por un periodo de 6 meses. Doxiciclina, como ven ahí, 200 miligramos diarios. La doxiciclina se presenta en cápsulas de 100, de rifampicina en cápsulas de 300 miligramos, ¿no? La acitromicina en tabletas de 500 miligramos se da por 5 días y luego se da 2 veces por semana por 6 meses. Y lo que se vio, pues, fue una reducción del número de articulaciones tumefactas, número de articulaciones dolorosas, comparado con el grupo que no recibió antibióticos, ¿no? Entonces, es importante en un paciente con artritis reactiva definir si tiene infección o no por clamidia, ¿no? Entonces, hisopado faríngeo, hisopado uretral, ¿no? Y serología para clamidia. Si es positivo para IgM o si el hisopado es positivo para clamidia, pues entonces iniciar tratamiento antibiótico. Por último, artritis psoriásica. Obviamente el compromiso cutáneo acá es sin duda la marca fundamental. El compromiso cutáneo precede usualmente al compromiso articular, pero más o menos alrededor de la tercera parte de pacientes puede el compromiso articular preceder. Usualmente esta es una enfermedad con factor reumatoide negativo, es una enfermedad relativamente poco frecuente, tiene formas clínicas bastante características: la forma oligoarticular asimétrica, la forma poliarticular simétrica o pseudoreumatoide, la forma espondilítica,
la forma mutilante y la forma con compromiso de interfalángicas distales, similar a una osteoartritis. La enfermedad digamos, el patrón más frecuente de enfermedad, sin duda, es la forma poliarticular. De manera similar a la artritis reumatoide, la artritis psoriásica condiciona incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, la frecuencia de hipertensión, diabetes, infarto agudo de miocardio es mucho mayor que en población sin artritis psoriásica. Es una enfermedad que también puede condicionar una invalidez importante. La quinta parte de los pacientes, de hecho, tienen una enfermedad lo suficientemente severa para limitar las actividades del paciente. Y como vemos, 40% de los pacientes por lo menos tienen la forma poliarticular. Y un punto importante también a recordar es que estos pacientes, al igual que los pacientes con artritis reumatoide, tienen mayor mortalidad que la población general, ¿no? 62% más de mortalidad de población general. Entonces, a estos pacientes tenemos que hacerle evaluación de riesgo cardiovascular de manera similar a los pacientes con artritis reumatoide. Se han hecho una serie de criterios de clasificación para la artritis psoriásica, y bueno, estos son los últimos y son los que siguen vigentes, que son desde el año 2006, ¿no? Obviamente tiene que haber una evidencia de psoriasis con antecedente familiar, con compromiso unguial, con ausencia de factor reumatoide, con presencia de compromiso articular, ya sea endesitis, dactilitis o artritis, y compromiso radiográfico. Esta imagen nos muestra las lesiones de oligodistrofia, pero también nos muestra que hay una tumefacción marcada, ¿no?, del cuarto dedo de la mano izquierda, una dactilitis, ¿no? Acá una artritis de la tercera interfalángica proximal, y el daño, como vemos ahí, puede ser pues muy severo, ¿no? El daño puede ser muy destructivo, como ustedes ven acá, ¿no? Una prácticamente luxación de las interfalángicas, ¿no? Esta lesión característica que es en copa y lápiz, ¿no? Acá hay también proliferación ósea, y como ustedes ven, no hay mayor osteopenia y osteoarticular, a diferencia de la artritis reumatoide. Compromiso de interfalángica distal, compromiso de interfalángica distales y formas mutilantes, ¿no? Miren el quinto dedo en ambas manos, cómo se ha ido reduciendo el tamaño, y esto ocurre, ¿no?, por una osteolisis. Miren, una pérdida total de tejido óseo, ¿no? Entonces esta es de hecho la forma más severa de presentación, la forma mutilante. Las lesiones tipo Oyuel o tipo Pitti, bastante características. Y tratamiento similar, que agregamos al metotrexato y sulfasalacina, leflunomida y ciclosporina A, tienen utilidad tanto para el compromiso cutáneo como para el compromiso articular. Los inhibidores de factor de necrosis tumoral, cuando fallan a los AINES y a los limas, pacientes que tienen compromiso axial, antiinflamatorios, y de manera similar a la espondilitis anquilosante, inhibidores del factor de necrosis tumoral, el secukinumab, el anti-IL-17, y este último que ha salido hace algunos años, 3 o 4 años, el ustekinumab, que es el anti-IL-23. ¿No? Y estas son las recomendaciones
de manejo de un paciente con artritis psoriásica dependiendo de sus manifestaciones. Compromiso axial, similar a la espondilitis anquilosante. Compromiso periférico, todo lo ya mencionado, ¿no? Y, por ejemplo, compromiso de artritis, antiinflamatorios, inyecciones de glucocorticoides, y si no mejora, o sea, si el problema principal es la artritis, ahí no se prueba DIMAR, sino de frente a terapia biológica. Bueno, y eso es todo lo que quería presentarles. Entonces, este grupo de enfermedades comparten muchas características clínicas, ¿no? Y el manejo suele ser similar, con algunas particularidades, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.